Bueno, y la gran preocupación, Vanina, además está puesta en la respuesta que el sistema de salud le puede dar al incremento de casos que se está viendo como desmedido. ¿Qué dicen desde las clínicas? ¿Qué dicen los establecimientos sanatoriales? Por eso, Martín, creo que estamos en condiciones de dialogar con el doctor Mario Piastrellini, quien es el representante de la agrupación de empresas sanatoriales de Río Cuarto, esto es AESA. Allí lo estamos viendo al doctor. Gracias por estar con nosotros, doctor Piastrellini. Y la primera pregunta, según el análisis que ustedes han estado realizando entre los directivos de las clínicas de Río Cuarto, de sostenerse este nivel de crecimiento de casos positivos de COVID, ¿cuál es la situación del sistema, lo que pueden ofrecer las clínicas privadas de Río Cuarto? Bueno, buenas tardes o buen día, Marina. La situación de Río Cuarto creo que hoy por hoy y desde los últimos días del mes de julio es la zona candente de la provincia en cuanto a lo epidemiológico. Somos una región que diariamente estamos teniendo más del 50% de casos como una región de 500.000 o 600.000 habitantes que se referencian en el sistema de salud local. Estamos teniendo el 50 o más por ciento de los casos que una ciudad como Córdoba, de 1.600.000, 1.800.000 aproximadamente, con un sistema de salud que es un 10% de la magnitud del que tiene la ciudad de Córdoba. Nosotros, con la capacidad instalada que tenemos, si seguimos con este número de casos y no se nos agregan o se nos apoyan con una serie de medidas que nosotros venimos proponiendo desde el inicio de la pandemia, visionando lo que podía pasar, es muy probable que el colapso aparezca. Doctor, ¿y qué tipo de medidas hacen falta para poder aliviar la situación de las clínicas, para que puedan trabajar de una forma más tranquila, más holgada? Hay algunas medidas que la gente está noticiada, esas porque han salido publicaciones, como ser el tema de los albergues y los hoteles. Eso lo venimos proponiendo desde hace meses. Pero bueno, funcionó uno en las higueras un tiempo, pero después está la universidad, está la rural, que hicieron esfuerzos en ese sentido para acomodar estructuralmente o infraestructuralmente esos sitios, pero nunca se concretaron, y en las últimas semanas es como que la pelota quedó en la cancha nuestra, que no se abrían porque las instituciones privadas y el hospital si no proveíamos los recursos humanos, eso no podía funcionar. Imagínense que en la situación que estamos de casi saturación, donde todas las clínicas han recibido un golpe en sus equipos de salud por el COVID, porque hemos tenido muchos casos en las filas de enfermeros y profesionales y administrativos infectados, desarmar esos cuadros de atención que son lábiles en cuanto al número y a la fortaleza que tienen frente a la pandemia, para que vayan a otros lugares y estén yendo y viniendo, es como que desarmamos un lugar para que funcione otro. A ver, para ser claros, la provincia, el COE, les dijeron que podían habilitar los centros de aislamiento, pero que eran las clínicas las que tenían que disponer del recurso humano. Ay, qué pena. Bueno, ahí lo vamos Sí, vamos a tratar de restablecer el contacto, pero según lo que decía el doctor Piastrellini, ellos en diferentes oportunidades ya vienen desde hace tiempo solicitando al COE que se abran este tipo de albergues. Y claro, a mí también me quedó la misma duda que a vos, Martín. Entonces, ¿cuál fue la respuesta del COE? ¿Por qué no los habilitaban? Porque no tenían personal de salud.
¿Qué quiere decir? Que las clínicas privadas tienen que proveer personal de salud. ¿Y eso qué va a generar? Un tránsito de gente entre estos albergues y las clínicas privadas. ¿Es así, doctor Piastrellini? ¿Nos escucha nuevamente? ¿Lo hemos recuperado? Discúlpeme, no la escuché, ¿me puede repetir? No, que nos planteábamos acá con Martín, de acuerdo con lo que usted planteaba recién, que ustedes en varias oportunidades han solicitado al COE que se habiliten estos albergues en la sociedad rural, bueno, en fin, lo que usted mencionó. Pero desde el COE les respondieron que ustedes tenían que hacerse cargo del personal de salud, o sea, generar un tránsito entre las clínicas y estos albergues de gente, con lo que eso puede llegar a significar, ¿no? Es así, pero nosotros no lo podemos hacer. O si lo pueden hacer, lo pueden hacer algunos, pero a riesgo de desarmar estructuras que nosotros tenemos y que son muy importantes para dar atención y exponerlas a un riesgo en otro lugar, que eso siempre impacta negativamente en la capacidad de respuesta. El tema de los albergues es una de las cuestiones, pero también está el laboratorio de biología molecular de la Universidad de Río Cuarto, que es otra cuestión, que hace meses que han habido publicaciones, y el trabajo que hace ese laboratorio, que podría hacer en cuanto a tener una respuesta más rápida en los resultados de las PCR de los hisopados, sería muy importante en cuanto a que podríamos aclarar mucho las camas ocupadas que nosotros tenemos con sospechosos que están 5, 6, 7 días ocupando esas camas hasta que nosotros podemos dilucidar si es positivo o es negativo y darles el alta o mandarlos a un lugar de aislamiento más específico, pero que le daría una dinámica muy distinta al sistema de salud, y esos lugares podrían ser ocupados por nuevos pacientes. Pero hay otras medidas también que nosotros creemos. El hospital... han pasado 5 meses y creemos que tendría que haberse erigido en el polo sanitario, como son los hospitales de la ciudad de Córdoba, que hay polos COVID, donde están resolviendo el problema, activar los hospitales públicos y algunos centros que queden en ciudades de segundo o tercer magnitud en población, La Bulaye, La Carlota, y una serie de localidades que podrían contener, aunque sean los positivos leves, y no saturar a Río Cuarto con esos pacientes, cuestión que no está pasando. Los pacientes, una vez que son diagnosticados, geriátricos enteros, los que son con síntomas o los que no tienen porque son población de riesgo, tienen que ser evacuados a Río Cuarto. Y todas estas medidas que yo estoy hablando serían muy interesantes para no geriatrizar a los servicios de salud privados de Río Cuarto, porque terminan teniendo camas ocupadas por otro tipo de problemas que no son específicamente sanitarios. Ahora, claro, doctor. Yo Doctor, creo que si es me compleja permite... la situación, y el que tiene el poder de resolverlos y los recursos es el Estado. Las clínicas estamos dando lo que tenemos y lo que podemos dar, y tenemos un límite, pero no pueden ser el factor que defina esta situación solamente. Doctor, si me permite, me quiero detener en este punto, porque nosotros lo hemos estado reflejando en las ediciones de Telediario, cómo se vaciaban geriátricos enteros de la zona y se traía la gente acá, a las clínicas, y se mezclaban los abuelos sanos con los enfermos, ¿no? Esas situaciones no se pueden dar porque van en contra de la situación sanitaria de la población. Y aparte me parece, y una vez más insistir, como lo hemos hecho desde acá, que tienen que habilitarse los laboratorios de la universidad y efectivamente ponerse a hacer análisis para que ustedes, los médicos, puedan tener una situación diagnóstica adecuada de la situación, porque si no, así no se puede trabajar. O sea, lo básico no se está haciendo. Sí, esa situación, muchas veces es necesario que esos lugares, porque en los geriátricos viven
los pacientes que tienen mayores chances de llevar mal adelante esta enfermedad. Pero si esos geriátricos tienen que ser derivados o tienen que ser referenciados, podríamos a esta altura, después de 5 meses, haber tenido lugares que recepten a los asintomáticos y los dejen cerca de las instituciones sanatoriales para que si aparece algún síntoma no lo tengan que trasladar del pueblo, sino que tengan que ser un par de cuadras que vengan, y donde nosotros podamos referenciar a los pacientes que han estado internados, que rápidamente les resolvemos los problemas y van bien, ser externados a un lugar donde puedan estar en transición hasta que puedan volver a los pueblos. Y en las localidades también tiene que haber una vocación de resolver esto, porque los criterios de derivación y los criterios de alta son muy claros hoy por hoy, científicamente y desde el Ministerio de Salud de la Nación y de la provincia. Y algunas instituciones, por no decir todas, están teniendo problemas con pacientes que los han tratado clínicamente, que están en un momento que ya no transmiten la enfermedad y que ya no tienen más riesgo, que podrían estar en su lugar de origen y no los están recibiendo porque le piden 2 hisopados, porque le piden un tercero, porque le piden cuestiones que hoy por hoy, con la dinámica que tenemos y los hisopos que disponen las clínicas, que no deben ser más de 10 o 15 por día, porque estamos racionados en eso, la dinámica de las camas y de los pacientes se está haciendo muy difícil. Doctor, no tenemos mucho tiempo, pero le quiero trasladar 2 consultas breves. La primera, como opinión calificada, bueno, si lo consultaran desde la municipalidad, por ejemplo, y le dijeran, ¿usted qué piensa que hay que hacer? ¿Avalaría el retroceso de fase para tratar de disminuir los contagios? Esa es la primera. Esas cuestiones, yo creo que esas medidas que si se tomaran hoy, probablemente veríamos los resultados dentro de 20 días o un mes. Supóngase que hoy, en vez de decir que se pueden reunir la familia, que me parece una cuestión incoherente frente a la escalada de casos que tenemos, si se prohibiera y volviéramos a una fase 1, probablemente el aplanamiento de nuevo de casos los tendríamos de aquí un mes o 20 días por la dinámica de la historia natural que tiene la enfermedad relacionada al COVID. Pero yo creo que las medidas de distanciamiento y de aislamiento frente a una probabilidad de saturación del sistema es necesaria. Bien, sí. Proteger a los abuelos, proteger a las personas vulnerables es una medida que tiene que ser necesaria. Bueno, si hace 24 horas estamos escuchando que definiciones de distintos estamentos estatales en cuanto a que el diagnóstico es un problema social y el tomar mate y el juntarse a comer y al hacer estas cuestiones en los domicilios o en algunos lugares, a las 24 horas decir que se van a poder reunir nuevamente las personas, bueno, eso no es a mí a quien tienen que preguntarle, sino a los que están tomando esas decisiones y están pensando y reflexionando sobre esta cuestión. Bueno, pero es raro al menos. Ha dejado en claro que hay un contrasentido, según su visión. Sí. Cuanto menos un contrasentido. Sí, o falta de sentido común. Doctor, esto ya finalizó. Ay, Martín, decís que tenemos poco tiempo, pero me parece importante preguntarle esto al doctor. Ustedes han venido manifestando estas medidas que usted acaba de enumerar, ¿se las han transmitido a quiénes? En las reuniones con el COE. ¿Y han hecho caso omiso, doctor? ¿No han recibido ningún tipo de respuesta? No es que hemos recibido caso omiso. Sin ir más lejos, ayer en la reunión quedaron en que se va a abrir un albergue, quedaron en que la semana que viene empezaría a funcionar
el laboratorio de la Universidad de Río Cuarto, cuestiones que son positivas, pero son cosas que venimos pidiendo hace 3 o 4 meses. Y me parece que nosotros también creemos que debe ser dificultoso llevar eso adelante, porque si no lo hubieran hecho antes, pero es fundamental dejar las cosas en claro. En Río Cuarto no solamente son las camas, las unidades activas son equipos de salud aplicados a las camas, a los respiradores y a los recursos de infraestructura y tecnológicos que tienen el hospital y las clínicas. Eso es un recurso finito y es un recurso vulnerable desde el punto de vista de 2 cosas, de la ocupación y de la caída del número de personal activo. Y que eso se está dando. En todas las clínicas está habiendo personal que es afectado trabajando o es afectado por algún familiar o algún contacto que tiene afuera que nos pega en el recurso. Si nosotros vamos a contar con solamente eso para enfrentar a la pandemia, la gente tiene que saber que en un lapso, no sé cuánto tiempo, con el número de casos que estamos teniendo diariamente, se va a saturar y va a colapsar. Si el gobierno y el PAMI, el APRO y los financiadores aportan. Bien, bueno, lo hemos perdido, pero lo vamos a volver a consultar al doctor Piastrellini. No es para nada tranquilizador lo que hemos escuchado, no. Es el referente de una clínica de la ciudad, pero además Vanina representa a las entidades, a todas las entidades privadas de salud en Río Cuarto. Martín, yo no voy a dar nombres, pero acá me están escribiendo los médicos y me dicen, mira, coincido totalmente con tu comentario sobre las reuniones familiares, estamos colapsados. Los médicos, las clínicas están colapsados. Por eso yo vuelvo a insistir y apelar a las autoridades sanitarias de la ciudad que no autoricen las reuniones familiares. Es una cuestión de sentido común. Vos sabés, Martín, que yo desde un comienzo he sido defensora, ¿no?, de las reuniones, pero antes, cuando no teníamos este nivel de casos. Los casos están creciendo en Río Cuarto. Estamos en pleno pico de contagios. O sea que, por lo menos 15 días debería haber como algunas restricciones en la circulación de la gente. O sea que sigo sosteniendo esto, si se autorizan en Río Cuarto las reuniones familiares, es una locura, ¿eh? Lo dicen los médicos, no damos más, estamos colapsados. Bueno, vamos a